Esta que van a ver es una de las últimas operaciones de los equipos Roca. Se la vamos a mostrar. Le estamos hablando del método Loneros, un tipo de robos con los que vamos a ver esta tarde. Estas son las que están viendo, las últimas operaciones del equipo Roca de la Guardia Civil. Con ellas se ha logrado desmantelar una organización criminal dedicada al robo de mercancías en el interior de camiones mediante el método Loneros. Como les decíamos, se ha detenido a 5 personas en una nave industrial de la Puebla de Alfindén mientras descargaban el material robado horas antes en el polígono Centrovía. La valoración del material recuperado en esa nave asciende a 1 millón de euros. Su destino era el mercado negro. Enseguida vamos a conocer más detalles de esta operación, pero también de este tipo de sucesos. Los vamos a comentar precisamente con Blanca Escorihuela. Buenas tardes. Sí, porque para poder evitar este tipo de problemas, de robos en el medio rural, en negocios, lo primero es conocer cómo actúan los delincuentes y así poder anticiparnos a ellos. Fíjate, te voy a dar un dato. Según el Observatorio de Seguridad de Securitas Direct, es 4 veces más probable, vamos a ver, que te roben en un negocio, que suceda un robo en un negocio, que en un hogar. O sea, los negocios son más vulnerables en este sentido. Y concretamente, ¿cuáles son los negocios en los que más ponen la vista los delincuentes? Bueno, pues según el Observatorio de Securitas Direct también tenemos ese ranking porque, fíjate, los más vulnerables, los que más son el objetivo de los delincuentes, son los bares, restaurantes y pubs. Estos son los que encabezan la lista. Seguidos de las naves y talleres industriales. Ahí dentro hay maquinaria y objetos de mucho valor. También los negocios abiertos al público porque tienen entradas y salidas poco controladas y eso también les da una oportunidad a los amigos de lo ajeno. Y las oficinas. Aquí es mucho menos probable, pero sí que es cierto que los robos en estos lugares, en oficinas, son más estudiados. Se esperan esos largos periodos en los que no hay nadie dentro para poder entrar y cometer esa fechoría. Bueno, y otra de las cuestiones que a mí me llama la atención de todo este tema es cuándo aprovechan para robar, cuáles son las horas más vulnerables. Bueno, pues los ladrones, los amigos de lo ajeno no tienen hora ni fecha en el calendario, pero lo que nos dice la estadística es que los días más peligrosos serían los domingos por la noche, sobre todo si pensamos en esos bares, restaurantes que ya han cerrado, que tienen toda la recaudación del fin de semana, y también de madrugada, cuando los negocios están más desprotegidos. Lo tienen todo estudiado perfectamente. Lo tienen muy estudiado y eso es una de las cosas que vamos a ver a continuación para aprender a anticiparnos. Pero vamos a fijarnos en Aragón, porque si nos fijamos en esos datos, nos dicen que Teruel es una de las 3 provincias más seguras de toda España para tener un negocio. Y si vamos al ranking por comunidades autónomas, Aragón ocupa el puesto número 7. La inseguridad no se encuentra entre las principales preocupaciones de los españoles, según el CIS. Solo un 2,6% de los encuestados la mencionan. Sin embargo, para los propietarios de pequeños negocios sí que supone un motivo de intranquilidad. Es que al 73% de los españoles que tienen un negocio les preocupa su seguridad. Vemos diferencias según las edades, ya que esta cifra asciende al 78% cuando hablamos de personas de entre 55 y 65 años y se mantiene en un 65% al hablar de personas de 25 a 34 años. Y sí que hay que destacar que la cifra es más baja, la preocupación es solo para un 64% de los encuestados en la zona noreste del país, en la que se encuentra Aragón. Las cifras oficiales señalan un ligero aumento en los robos en establecimientos. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2023 se produjeron casi 38.000 robos en establecimientos, lo que supone un aumento de un 10% respecto a los datos registrados en 2022. Teruel destaca por su seguridad. Es una de las 3 provincias que encabeza el ranking. Hay que destacar que a nivel provincial, Teruel se sitúa entre las 3 provincias más seguras de España para tener un negocio, junto a Palencia y Salamanca. Si nos fijamos en la clasificación por comunidades autónomas, Aragón es la 7ª más segura de España. Los robos en nuestra comunidad están a la orden del día. Es un tema muy complicado que tiene muchas aristas y que, Blanca, es necesario tratar con expertos como el que nos acompaña esta tarde. Eso es, por eso hemos buscado un invitado con 30 años de experiencia en el sector de la seguridad. Él es David Badía Villafranca, gerente de Augusta Instalaciones y Seguridad. Buenas tardes, David, gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes. Vamos a centrarnos, si te parece, para comenzar, en las cámaras de seguridad, de videovigilancia, porque estamos informando constantemente de cómo cada vez más municipios optan por este sistema de protección, de seguridad, pero queremos saber exactamente cómo es ese proceso, cómo se inicia, quién puede solicitarlo y cómo tiene que ser ese proceso para poder llegar a instalarlas. A ver,
los que a día de hoy normalmente es el ayuntamiento el que se pone en contacto o bien con delegación de gobierno o bien con la empresa de seguridad. La empresa de seguridad lo va a guiar y le va a decir, pues hay que hacer un proyecto. En ese proyecto vamos a determinar qué cámaras vamos a instalar, qué es lo que va a ver cada una de las cámaras, a qué altura tiene que estar puesta. Sobre eso hacemos el proyecto en papel, cogiendo fotos desde dónde va a estar la cámara ubicada, lo que va a ver la cámara, el tipo de cámara, el modelo, todo, y eso, una vez pasado a papel, lo presentamos en delegación de gobierno. Delegación de gobierno nos autorizará a poner esas cámaras donde hemos dicho, o si ven algo que a ellos les parece que está entrando en la propiedad privada o que no cumple con la propiedad, ya lo diré. Con la intimidad, ¿no? Sí, nos metemos en la intimidad de alguien, nos va a decir que enmascaremos la imagen o que pongamos esa cámara en otro sitio o que directamente no la pongamos. Esto más o menos se prevé que es un proceso bastante largo. ¿Más o menos de cuánto tiempo podríamos estar hablando hasta que se coloca una de estas cámaras? A ver, tenemos dos opciones. Una es ponerlas y una vez puesta, pasarle la información, no dejarlas funcionando y hasta que resuelve delegación de gobierno, y en ese momento nos estamos jugando a que nos hagan quitar alguna de las que hemos puesto, o esperarnos a que delegación de gobierno nos autorice y nos diga que adelante, que está todo correcto, y poderlas instalar. Instalarlas pues depende de cada pueblo, de cada condiciones, cómo lo hagamos. Entonces pues eso es lo que nos va a hacer que tardemos más o tardemos menos. Realmente montar las cámaras en un pueblo son 6, 7 cámaras, 9 cámaras, no es una instalación muy grande o de mucha cantidad, pero sí cableados, antenas, etcétera. Estamos viendo que en cualquier caso es un proceso controlado y medido y que además tiene una serie de limitaciones. No se puede colocar una cámara donde uno quiera, ni enfocando a cualquier sitio. No. Normalmente en los pueblos, lo que son los accesos a los pueblos, sí, pero no puedo coger la carretera que circula alrededor del pueblo por la que pasan los coches, sino tengo que coger la entrada a ese camino, a ese acceso al pueblo, pero no puedo coger nunca lo que es la carretera, una carretera que una varios pueblos, no lo podré coger, ¿vale? Solo lo que accede al pueblo. Tampoco viviendas particulares. Aquí entramos en respetar la intimidad ni de ventanas, esos vecinos. ni lo que son las cocheras, o sea, todo eso. En caso de que lo viese la cámara, o buscamos una orientación para que eso no lo vea, o enmascaramos lo que es esa imagen, es decir, la cochera, la ventana de la casa, etcétera, etcétera, o la carretera. Si la viésemos la carretera, tendríamos que enmascarar los dos lados para solo ver el acceso a esa entrada, a ese camino que hay que proteger. Vamos a seguir poniendo datos sobre la mesa, si os parece, porque veíamos al inicio cómo los negocios eran más atractivos, más objetivo de los ladrones que los domicilios particulares. Y en este caso, el dato que os contamos es que el 96% de los negocios tienen instalado un sistema de seguridad. Ahí estamos viendo el porcentaje, pero si nos fijamos, las alarmas conectadas a centrales receptoras son las que más proliferan, en más de un 37%. En el mismo porcentaje, cierres y persianas de seguridad, seguido de puertas y ventanas blindadas. Las cámaras de videovigilancia se instalan en un 25% de los negocios y, por último, los sistemas de expulsión con humo, uno de los más novedosos que ha llegado al mercado, que se instala en un 19%. Y esto nos lleva a hablar, David, a preguntarnos por cuál es la función de cada uno de estos sistemas, porque claro, una cámara de seguridad por sí misma, ¿qué hace? ¿Es disuasorio? ¿Nos puede ayudar a evitar el delito? ¿O? Básicamente no. La cámara nos informará de qué es lo que ha pasado, pero ¿qué pasó? No qué está pasando. Tenemos las que hay ahora, que las llaman con inteligencia artificial, que detectan a personas o vehículos y solo nos dan avisos a nuestros teléfonos móviles o a nuestras
pero al final no es tan fino aún esa tecnología. Terminamos desechando, no desechando, sino apagando ese aviso, porque estoy harto de papá, aviso, más aviso, más aviso, y que viene el lobo, y no pasa nada. Pierden su efectividad en ese caso. Perdemos efectividad. Entonces, una cámara acompañada de un sistema de seguridad nos va a dar prácticamente el 100% de seguridad. Una cámara sola por sí misma, no. Bueno, pues si finalmente se llega a producir ese robo es cuando entran en acción los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En 2013 se crearon los equipos específicos de Guardia Civil denominados equipos Roca. Tienen como objetivo prevenir los robos en instalaciones agrícolas y ganaderas en zonas rurales. Desde entonces, los agentes desplegados en el territorio trabajan en contacto estrecho con los ciudadanos para atender las necesidades específicas del medio rural. Saludamos a Diego Ferriz, es Guardia Civil, miembro del equipo Roca de Gea de los Caballeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Diego, ¿cuáles son las funciones del equipo Roca? Pues muy bien, como tú muy bien has dicho, la Guardia Civil dispone de múltiples unidades de investigación y entre ellas dispone de los equipos Roca, que como dice el nombre es una unidad de investigación que se dedica a esclarecer el delito contra el patrimonio, concretamente en el campo, en explotaciones agrícolas y ganaderas. ¿Y cómo lo hace esto? Pues lo hacen en colaboración con otras unidades, como es Policía Judicial, Seprona, incluso los puestos de seguridad ciudadana, para intentar abarcar la mayor información posible acerca de las denuncias, testigos, cámaras, etcétera, acerca de los ilícitos. En Gea de los Caballeros en concreto, creo que hace una década que está en funcionamiento este equipo Roca. ¿Qué resultados han obtenido en este tiempo? Por ejemplo, una de las operaciones que realizamos el año pasado junto al equipo territorial de Policía Judicial es la denominada como Operación Turión, en la que intervenimos, recuperamos 6 carretillas elevadoras de diferentes explotaciones agrícolas de toda la provincia, entre ellas Pradilla de Ebro, La Puebla, Alfindén, etcétera, y fueron localizadas en Burgos. Se detuvo a un grupo criminal que tenía unos roles perfectamente definidos, una serie de personas que se dedicaban a cometer los robos con fuerza y luego a través de otras personas las vendían en ciertos concesionarios o empresas de compra-venta, que fue donde las localizamos, y fueron localizadas en Burgos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces un pequeño detalle, una pequeña información ciudadana o lo que fuera, te lleva al esclarecimiento total de un montón de delitos penales que para los agricultores es muy importante, porque muchas veces es recuperar un tractor, una cosechadora, una carretilla elevadora, que es lo que sustenta su negocio local, casi siempre. Diego, trabajar en el medio rural tiene peculiaridades, es completamente diferente a hacerlo en la ciudad. Por ejemplo, hay menos población, la despoblación también juega en un momento dado a favor de los amigos de lo ajeno. Exacto, tienes totalmente la razón. En todos estos años que llevamos trabajando en el equipo Roca de la Guardia Civil, hemos creado como si fuera una comunidad con agricultores, trabajadores del campo, etcétera. Entonces creamos una serie de grupos en diferentes redes sociales como WhatsApp, Telegram, etcétera, para poder comunicarnos con ellos y tener una fuente de información muy activa. Porque muchas veces, o la gran mayoría de veces, estos delitos se cometen en zonas aisladas por la noche y que en casetas de campo, naves industriales, fincas, que no disponen de todos los dispositivos de seguridad que sería muy recomendable tenerlos. Lo ha puesto usted en valor, esa importancia de la colaboración ciudadana, ¿no? de que el ciudadano sienta la cercanía de la Guardia Civil y que colaboren ambos para evitar esos robos. Exacto, desde la Guardia Civil de Zaragoza queremos animar a todos los ciudadanos que se comuniquen con la Guardia Civil, porque trabajamos por y para ellos. Entonces lo que necesitamos es información. Un vehículo sospechoso, una matrícula, unos individuos que no deberían estar ahí, son pequeños detalles que al final a nosotros nos ayudan a iniciar una investigación, una operación o muchas cosas. Y muchas veces la gente o las personas son muy reacias a llamar por teléfono porque piensan que van a coger mi nombre, mi DNI, y no necesariamente tiene que ser así. Incluso a través de la página web de la Guardia Civil hay una serie de formularios anónimos, totalmente anónimos, eso lo aseguro yo, que también pueden poner en contacto con la Guardia Civil para comunicar delitos o información que consideren pertinente. Diego, las bandas que actúan en el medio rural suelen ser bandas bastante organizadas y que estudian bastante también a los objetivos que van a atacar después. Sí, exacto. Son bandas que estudian la zona a través de diferentes aplicaciones de mapas, miran la zona de huida más
fácil para ellos, y luego intentan sacar lo que viene siendo herramienta o maquinaria más pesada, la intentan vender en otra comunidad autónoma, incluso otro país. Entonces se han especializado mucho en este tipo delictivos porque es lo que le comentaba, es muy difícil el esclarecimiento. Pero bueno, siempre vamos detrás de ellos y siempre trabajamos día a día muy duro para que esto, se impida totalmente. Diego, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Buenas tardes. Vale, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a continuar hablando de la videovigilancia. En un momento dado estaba contándonos el agente que hay algunas propiedades dentro de las zonas rurales que, claro, están sin vigilar y que eso al final termina jugando a favor de los delincuentes. Claro. Pero dependemos de muchas condiciones. Es muy bonito poner una cámara, pero una cámara necesita alimentación, necesita comunicación. O sea, técnicamente podemos poner las cámaras prácticamente hoy donde queramos. Cuando no es con una placa solar, es con un sistema 4G, pero que vigilamos cuánto en una extensión de unos campos agrícolas, por ejemplo, que se están llevando la fruta, que protegemos el camino, la instalación en sí, qué parte de arbolado es la que protegemos. No es lo mismo poner ahora las cámaras en invierno que luego en primavera, que están esos árboles todos con hojas, ya no ve lo mismo la cámara. O sea, hay que hacer un estudio muy importante para poder, y profesional sobre todo, de dónde voy a poner, dónde va a tener más efectividad la cámara y qué me va a avisar, con qué me va a avisar de que está pasando algo, de que la cámara ha detectado algo, de que hemos puesto unos detectores en el exterior para que me avisen, que sean los que realmente me avisen rápidamente. Entonces hay que hacer un estudio y muchas veces parece que con poner una cámara hemos puesto ya seguridad y no solo es... Es la importancia de que el sistema de seguridad sea un traje a medida, ¿no? Para la necesidad de cada usuario. Siempre, o sea, yo en nuestra empresa, Agusta, nunca te voy a vender una alarma por teléfono, ni por... no. Irá uno de nosotros, de los tres jefes, digamos, los tres socios, iremos a ver esa instalación. Y si no, como mucho, nuestro oficial irá a ver la instalación. Él nos va a comunicar qué es lo que hace falta, qué necesita ese cliente. Haremos ese proyecto, haremos ese presupuesto y se lo trasladaremos al cliente, ¿vale? Pero vender por teléfono una alarma, salvo que sea muy claro, que sea algo cuadrado o vacío, no se puede. Es complicado. Bueno, pues vamos a continuar contándoles este tema desde otros puntos de vista, porque tras sufrir varios robos en poblaciones aledañas, en la localidad de Ráfales, en el Matarraña, han decidido instalar sistemas de videovigilancia. Las cámaras se colocarán a final de mes. José Ramón Arrufat, alcalde de Ráfales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Van a instalar cámaras de vigilancia en la localidad? ¿Hay inseguridad en el municipio? Bueno, en estos momentos sí que es cierto que hace tiempo que no tenemos hechos delictivos, que no hay robos, ¿vale? Pero en su momento sí que los hubo. Hubo una banda que se dedicaban a robar todo el cable de la telefonía de cobre, el cable de Telefónica. Luego también han habido robos en explotaciones ganaderas, en el bar, en el estanco y en algún almacén de construcción. ¿Cuál es entonces la motivación con la que han decidido poner estas cámaras? ¿Qué es lo que pretenden conseguir? Bueno, salió una línea de ayudas desde el Gobierno de Aragón y tal y como salió, el equipo de gobierno nos pusimos a trabajar, nos pusimos en contacto con el puesto de comandancia de la Guardia Civil de Valderrobres para recabar información, porque nosotros teníamos total desconocimiento de cómo y dónde se tenían que poner las cámaras. Entonces, por medio de la Guardia Civil de Valderrobres, que nos echó un cable, fueron los que nos dijeron el punto estratégico donde se tenían que ubicar las cámaras. En la entrada del pueblo, al lado de donde está la parada del autobús. El pueblo es un pueblo pequeñito que solo tiene una entrada y nos dijeron que estratégicamente ese era el punto idóneo para poner las cámaras. Luego ya buscamos una empresa especializada en hacer la redacción y la memoria y el proyecto, y ya se puso en contacto con su delegación del gobierno para hacer todos los trámites.
José Ramón, ¿qué piensan los vecinos de la colocación de estas cámaras? Porque claro, por un lado les da seguridad, por otro lado, bueno, pues es como vivir de alguna forma en un gran hermano también. No, bueno, en líneas generales los vecinos lo ven bien, porque al final de lo que te das cuenta es que lo que estás haciendo es intentar garantizar la seguridad de los vecinos. Nadie tiene que temer a nada. Al final son cámaras que lo que hacen son leer las matrículas. Y bueno, yo la información que tengo por medio de la Guardia Civil es que muchísimos de los casos y de los robos que hay pues se consiguen controlar por medio de lectores de matrícula. ¿Cuándo tienen previsto tenerlas ya instaladas definitivamente? Pues aproximadamente a finales del mes de enero, si llegan todos los materiales a la empresa instaladora, creemos que ya podrán estar instaladas. Un mes aproximadamente. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos explicado en qué consiste el sistema de videovigilancia de la localidad. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, Blanca, vamos terminando, vamos ya con las conclusiones finales. Sí, pero hay una parte muy importante que todavía no hemos mencionado y es quién tiene acceso a esas imágenes, quién las puede ver. Normalmente se crea un fichero, o toda empresa, todo negocio, hay un fichero de protección de datos en el cual uno de los apartados será la persona que tenga derecho a ese tratamiento, se identificará a una persona. Por lo tanto, ese temor a que nos puedan estar vigilando de alguna manera, que haya una persona viendo todo lo que hacemos, por ejemplo, en ese pueblo en el que van a poner cámaras, no está, la situación no es así. No. En los pueblos, por ejemplo, en los que hemos trabajado nosotros, normalmente es solo la Guardia Civil la que tiene acceso a esas imágenes. Como muchos nos pueden llamar a nosotros, a la empresa de seguridad que lo hemos instalado, y decirnos queremos de tal día, de tal hora, hasta tal día, a tal hora. Y yo, si lo podemos sacar en un pincho, iré allí a la instalación, sacaré esa grabación, pero normalmente estará alguien de la Guardia Civil que es el que me va a abrir el armario donde está el sistema de seguridad, el sistema de grabación. Yo no tengo acceso a ese sistema de grabación, ¿vale? Ni yo como empresa de seguridad, ni el alcalde, ni los concejales. O sea, cuando pase algo será la Guardia Civil la que tendrá que solicitar esas imágenes y venir alguien de ellos y abrirnos el armario donde está ubicado el grabador, y de ahí extraeremos las imágenes o las rescataremos. Por lo tanto, Silvia, estamos viendo que un sistema de seguridad profesional tiene su proyecto, tiene su estudio, tiene su autorización por parte de delegación de gobierno y garantiza totalmente la protección de datos y la intimidad de todos los ciudadanos. Y de hecho ya lleva los suficientes años en rodaje como para saber que este sistema funciona y con garantías. David, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a contarnos algo tan complejo para los que no somos expertos en la materia como este tipo de sistemas. Muchas gracias. A vosotros.